Muy bien, buen día a todos. Bienvenidos a este curso de conmemoración del 5º centenario de la muerte de Leonardo da Vinci. Disculpen por la demora causada por problemas técnicos, ¿sí? Y descanso en la benevolencia de ustedes, ¿eh? Hoy tenemos el primer encuentro de este ciclo sobre Leonardo da Vinci, cuyo fin primordial es no meramente hacer una conmemoración, sino encontrarnos con una personalidad y con una obra que a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, ha sido objeto de muy diversas interpretaciones y por lo tanto suscita por lo menos la problemática de cuál de esas interpretaciones se ajuste más a la realidad. Y lo que intentará este curso es aportar algo para la dilucidación de esa problemática. En el encuentro de hoy vamos a entrar en la figura de Leonardo da Vinci con dos temas. El primero, que está a cargo del profesor Mariano Lucas, es la biografía, la vida de Leonardo. Y el segundo tema, que me toca a mí, será Leonardo en cuanto a su imagen, o, para decirlo mejor, la imagen de Leonardo. Lo dejo con el profesor Lucas. Muchas gracias, profesor. Buenos días. Voy a intentar omitir unas cosas, algunos detalles que quería decir sobre Leonardo. Esta es una imagen de la primera biografía que se escribió. Vida de Leonardo da Vinci, pintor y escultor florentino. Del libro, las vidas de los más ilustres, excelentes pintores, escultores y arquitectos. Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, escrita por Giorgio Vasari, hacia 1550. No muy posterior a Leonardo. Leonardo vivió entre el año 1452 y el año 1519, o sea, la segunda mitad del siglo XV y el primer cuarto del siglo XVI. Aquí tenemos otra imagen del autor de esta primera biografía, que la escribió poco después, unas décadas después de fallecido Leonardo. Esta clase no pretende ser, por su tiempo acotado, una biografía o un estudio exhaustivo de su vida, sino ubicar al personaje en su contexto histórico, conformando a su vez una breve semblanza, como se dice en el afiche del curso. Ha sido preparada con la siguiente bibliografía: la vida escrita por Vasari, que es breve, brevísima. Si pueden conseguirla, y se consigue, al menos se encuentra digitalmente, se lee muy rápido, en un día si se quiere. Y su manera de escribir no es como la de los autores actuales, es bellísima. Voy a omitir la descripción que iba a leerles que hace Vasari sobre Leonardo, pero búsquenla. Ya los dos primeros párrafos de la biografía son excelentes y hermosos, bellísimos. También Leonardo da Vinci y las maravillosas obras de la naturaleza y del hombre de Martin Kemp, que ya les voy a mostrar una imagen de este autor que está vivo. Leonardo da Vinci de Peter Hohenstadt, aquí lo tengo, y algunos datos extraídos de la historia general del arte de Espasa Calpe. Voy a omitir, para aligerar la cosa, decir, dice Vasari, dice Hohenstadt, dice Martin Kemp. Sepan que muchas veces voy a estar citando a los autores. Ante todo, ubiquemos temporalmente a Leonardo, comenzando por hechos que son contemporáneos a él, de distintos lugares. Vivió entre los pontificados de Nicolás V y León X. Aquí tenemos
al Papa Nicolás V y al Papa León X. El primero, Nicolás, reunió, por ejemplo, hacia 1448, antes de que naciera Leonardo, los primeros códices de lo que sería la Biblioteca Apostólica Vaticana. Entre él, Nicolás V y León X, han habido 8 sumos pontífices, lo cual nos da, durante la vida de Leonardo, 10 papas, 10 sumos pontífices. A lo largo de la clase mencionaremos algunos de estos y algún hecho en los cuales se hayan destacado. Con respecto al reino de Francia, mencionemos solamente los reyes. Nació durante el reinado de Luis XI en Francia, pasando por el reinado de Carlos VIII, Luis XII y falleció durante el reinado de Francia de Francisco I. En Castilla gobernaba cuando él nació Juan II, padre de Isabel la Católica. Con esto señalo, fue Leonardo contemporáneo a los reyes católicos, contemporáneo entonces al descubrimiento e inicio de evangelización del Nuevo Mundo, ¿no? De las Indias occidentales. En 1500 también nació Carlos V, ¿no? Carlos I de España y Carlos V de Imperio Romano Germánico. También, si Leonardo murió en 1519, fue contemporáneo a Carlos. Algo que puede servir, si se quiere, didácticamente para ubicarlo. Dije que Leonardo nació en 1452. Nació un año antes de la caída del Imperio Constantinopolitano, a manos de los turcos. Hecho por el cual este Papa Nicolás V convocó, sin resultado, a una cruzada defensiva. También dijimos que falleció en 1519, ¿no? Año en el que ya Lutero estaba esparciendo sus errores, en otro lado, en Alemania, en Sajonia. Pero para que se vea que es contemporáneo a otros hechos, que lo tenemos que recordar. Partió en 1519, año en el cual fallecería Leonardo, la flota de Magallanes, desde Sevilla, por ejemplo. Nacido cerca del Villordo de Vinci, en la Toscana, el 15 de abril de 1452, entonces. Aquí tenemos una imagen del pueblo de Vinci. Aquí tenemos la casa que se muestra como la casa natalicia de Leonardo da Vinci, está expuesta para las visitas. También se dice que nació en el pueblo de Anciano, entonces hay otra casa que se muestra ahí. Ahora les voy a mostrar dónde queda Anciano. Vinci se encuentra a tan solo 26 kilómetros de la ciudad de Florencia, capital de la República de Florencia, la Florencia ciudad y República de Florencia, que estaba gobernada por el clan de los Medici en los tiempos de Leonardo, desde finales del siglo XIV. Aquí les voy a mostrar una serie de mapas con la finalidad de ubicar Florencia, los estados italianos de aquella época, y señalar, como se les dio al entrar, un itinerario de sus ubicaciones a lo largo de su vida. ¿Dónde estuvo? Este es un mapa de la Italia de la época, ¿no? Tengo que manejar bien. Si se ve la mano, acá, el Ducado de Saboya, el Ducado de Milán, donde él estuvo. Él nació aquí, en el pueblo de Vinci, por donde está la manito. Después, como dice el itinerario, vivió en la ciudad de Florencia. A los 30 años se fue al Ducado de Milán, vivió en Milán, en la ciudad de Milán, desde 1482 hasta 1499, ¿no? Después pasó, como dice ahí, por el Marquesado de Mantua
acá al sur de la República de Venecia, la Serenísima República. Después de pasar por Mantua en ese año 1500, ya voy a decir por qué, va mudándose, ¿no?, de ciudad en ciudad. Intenta pasar por Venecia, acá está la capital, después por Roma, aquí, el Patrimonium Petri, con los estados pontificios con el mismo color, vuelve a Florencia, entre 1500 y 1500, usa acá, 6. Pero en medio hizo unos trabajos para el hijo del sumo pontífice de aquel momento, César Borgia, en unas ciudades que están aquí, subrayadas con más detalle, ¿no? César Borgia. Para César Borgia hizo unos trabajos en estas ciudades, en la Emilia y en la Romagna, ¿no? Imola, Faenza, Forli, Rimini, Pesaro, Urbino, y después, más cerca, ya en los estados pontificios, más cerca del Patrimonium Petri, ¿no?, en Camerino. Este mapa era particularmente para mostrar esas ciudades en las cuales trabajó mientras estaba con César Borgia. Aquí están los estados pontificios de nuevo. Este mapa lo traje, por más que sea muy parecido a los otros, para mostrar la influencia de la corona de Aragón en el Mediterráneo, ¿no? Primero, en el siglo XIII, en Sicilia, el reino de Sicilia, en el siglo XIV, en la isla de Cerdeña, y un problema que ya en la segunda mitad del siglo XV y en la primera mitad del siglo XVI estará ferviente entre la corona de Aragón y el reino de Francia, que es el cual sacan, en el reino de Nápoles, aquí. Entonces, tenemos, ahí lo vemos, el reino de Sicilia, el reino de Cerdeña, Córcega, que está bajo dominio de la República de Génova. Les dije, el Marquesado de Mantua, el reciente fundado Ducado de Ferrera y el Ducado de Módena, en azul. Entonces ya tenemos ubicado el mapa. Su nombre, Leonardo di Ser Piero da Vinci, del señor Pedro de Vinci, hijo del señor Pedro. Primer hijo, aunque ilegítimo, que Piero, tenía entonces 24 años de edad. Hijo también, Leonardo, de una mujer llamada Caterina. Perdón, ¿no? Me olvidé de pasar esta imagen. Aquí tenemos Florencia y el pueblo de Vinci en rojo. Esta imagen después la muestro, en todo caso, simplemente la traje para señalar, es el reino de Francia, aquí la ciudad de Amboise, donde falleció Leonardo. Pero entonces decíamos, hijo de Ser Piero da Vinci, hijo de una mujer llamada Caterina. El joven no desposó a la muchacha. De ella se dice que se unió en matrimonio con un labriego del vecino pueblo de Anciano, donde algunos dicen que Leonardo nació. Poco se sabe de Caterina, más que el hecho de que en 1493, cuando Leonardo tenía 41 años de edad, ella, su madre, Caterina, le fue a visitar y falleció en esa visita, durante esa visita. Sobre Florencia, la República de Florencia, pero haciendo alusión a la ciudad. Fue fundada por Julio César como asentamiento militar en el año 59 a.C. El primer mártir de esta ciudad fue San Miniato, decapitado hacia el año 250 después de Cristo, bajo las persecuciones de Decio. Se dice que luego de su ejecución, San Miniato, él mismo
levantó su cabeza del suelo y se dirigió por el río Arno hasta su eremita, que se encontraba en la colina Mons Fiorentinus, donde hoy está la Basílica di San Miniato al Monte, la cual fue justamente, para vincular con Leonardo, enriquecida y embellecida por los Medici, que gobernaban durante Leonardo. Con esto quiero señalar que es una ciudad, Florencia, de larga tradición católica en la cristiandad latina. Aquí tenemos al fundador de la dinastía, Cosme di Medici, la ciudad de Florencia, la ciudad amurallada, ¿no? No está aquí, entonces Vinci, está a 26 kilómetros de aquí. Está fuera de la ciudad amurallada. Aquí se puede ver una torre alta que es la iglesia mayor, catedral de Florencia, Santa María de los Fuegos. Aquí, en una torre un poco más baja, el Palacio de Gobierno, donde hizo algunos trabajos Leonardo. Este es otro grabado de la época, son los dos de la época, si se puede ver un poco el detalle, los puentes. Recuerden y adviertan que son ciudades amuralladas. Bueno, en comparación, esta imagen no tiene las montañas que esta tiene de fondo, ¿no? Aquí tenemos la montaña de fondo, la iglesia catedral, más alta que los demás edificios, ¿no? Allá el Palacio de Gobierno. Esto es San Miniato al Monte, la basílica que ya les mencioné. Una nueva imagen, está de frente. San Miniato desde afuera, desde atrás también, ¿no? Distintas imágenes. Ya esto parece un atardecer. Esto es San Miniato por dentro. La nave central, ¿no? Y el ábside. Bellísimo, si se quiere. Vale la pena. Era el Señor. No parece haber sido mala la relación que tuvo Leonardo con los hijos legítimos de su padre. Dijimos que fue un hijo ilegítimo, extramatrimonial, diríamos hoy, quien llegó a casar 4 veces el padre de Leonardo, aunque las 2 primeras veces no tuvo descendencia. Él, Leonardo, ya era crecido cuando estos, sus hermanos pequeños, nacieron, y sabemos que les dejó en testamento parte de su haber monedado en el Banco de Florencia. En su testamento figura que a sus hermanos les deja capital, lo mismo que a otras personas, ya lo mencionaremos después. Un detalle, ¿no?, que nos da 2 particularidades suyas. Hay una carta dirigida a doña Lucrecia Cortigiani, la 4ª esposa de su padre, que así comienza: en el nombre de Dios, empieza la carta así, el día 5 de julio de 1507, cuando tenía 55 años. Mi querida y amada madre, hermanos y cuñado. Un ejemplo, ¿no? Mi querida y amada madre, a la 4ª esposa de su padre, madre, y en el nombre de Dios empieza la carta. Siguiendo la tradición familiar, Serpiero, el padre de Leonardo, era notario, como su padre Antonio, el abuelo de Leonardo, y en los años 50 de este siglo XV regentó un prestigioso bufete de abogados en Florencia, Serpiero. Leonardo había sido adoptado por su padre como hijo ilegítimo, regularizando la situación y dándole crianza. En las declaraciones del fisco aparece junto a su nombre el calificativo de hijo non legítimo. En la erudición y principios de las letras, hubiera aprovechado grandemente de no haber sido tan vario e inestable, dice Vasari, inestable, tan vario e inestable, porque se puso a aprender muchas cosas y luego de comenzadas las abandonaba. Eso se ve después en sus obras, en las pinturas. Así le pasó en su pequeñez con la aritmética, avanzando tan velozmente y llegando a hacer preguntas al maestro que éste
no sabía responder, y también con la música, especialmente con la lira. Otro ejemplo, no recibió una instrucción continua en latín, por lo cual vivió con grandes lagunas en dicha lengua, debiendo siempre solicitar ayuda de otros doctos en latín. Su educación inicial se centró, probablemente, en nociones básicas de cálculo, lectura, escritura, que habrían resultado útiles en el mundo del comercio, aunque a ello no se dedicó. Ha llegado a nosotros una anécdota juvenil de Leonardo, que nos pinta ya su personalidad de pequeño, la anécdota de la rodela. Esta la cuenta Vasari, que ya lo mostramos. Un villano extrajo una rodela de una higuera que él mismo cortó. Una rodela es un escudo. Y se la dio al padre de Leonardo, a Piero, para que su hijo la pintara. Y comenzó a pensar Leonardo, ¿qué se podría pintar en ella que asustase a quien le viniera en contra, de modo que produjese el mismo efecto que la antigua cabeza de Medusa? Para este efecto llevó, pues, Leonardo a una estancia suya, donde no entraba sino él, salamanquesas, lagartos, grillos, serpientes, mariposas, langostas, lechuzas y otras extrañas especies de semejantes animales, de la multitud de los cuales, variamente combinadas, sacó un animalucho muy horrible y muy espantoso, el cual pintó de modo que parecía envenenar con el aliento y abrazar el aire, y lo hizo salir de una roca oscura y quebrada, echando veneno por las fauces abiertas, arrojando fuego por los ojos y humo por la nariz. Acá está hablando Vasari, ¿eh? Fíjense cómo habla, cómo escribe. De modo tan extraño que parecía cosa monstruosa y horrible del todo, y pensó tanto en hacer aquella obra, y penó tanto en hacer aquella obra, que en aquella estancia el hedor de los animales muertos era insoportable, pero Leonardo no lo sentía por el gran amor que ponía en su arte. Se maravilló tanto su padre de esta obra, que al villano le dio una rodela que no era, le dio una rodela con un corazón traspasado por una saeta. Y la verdadera, el papá de Leonardo, se la quedó, se la vendió a unos mercaderes por 100 ducados y estos mercaderes al duque de Milán por 300. Ahí llegó la primera obra de Leonardo por un negocio de su padre. Estafó al villano que le dio la rodela, ¿no? Acá tenemos, no es la rodela, ¿no? Pero simplemente una imagen, un dibujo de Leonardo de otro ser monstruoso, ¿no? Hay otros más, yo traje este como ejemplo. Destacándose, su padre tomó un día algunos de sus dibujos y se los llevó a su muy amigo don Andrés del Verrocchio. Aquí tenemos, Verrocchio también es tratado por Vasari en su biografía, en la biografía de los pintores ilustres. Fue Serpiero con Verrocchio, André Verrocchio, rogándole que le probara en su ingenio. El consejo de don André a Messer Piero fue que hiciera continuar a su hijo por este camino, el de la pintura, el del dibujo y la pintura. Y así fue. El joven comenzaría a aprender el oficio en el taller de este amigo de su padre, lo cual sucedería hacia finales de 1468, teniendo Leonardo 16 años de edad. En 1469, Serpiero pasó a ser procurador, el abogado, pasó a ser procurador de un convento en Florencia, hacia donde se trasladaría definitivamente con su familia. Esto en 1469, lo tienen en la cronología que les di. Podemos advertir una consecuencia entonces, ahora va a pasar al taller del Verrocchio. Si se quiere laboral por ser hijo ilegítimo, pues su padre no le lleva a ser notario, como él y el abuelo Antonio, lo lleva al taller de pintura. Menos mal. Parte de su niñez coincide con el pontificado de Pío II, de la niñez de Leonardo, ¿no? Cuyo nombre de bautismo fue Eneas Silvio Piccolomini, gran humanista nacido en Corsignano,
en la Toscana, quien se dedicó particularmente al saber histórico. También tenemos el sucesor del Papa Pío II, el veneciano Pietro Barbo, quien se llamó Pablo II, como sumo pontífice. Ya que estamos hablando del origen de Leonardo, Martin Kemp, el historiador, uno de los historiadores que leí, sin pretender romper con la tradición de 5 siglos, nos trae un nombre que es el siguiente: no Leonardo da Vinci, sino Leonardo de Florencia. Tal vez con la finalidad de que se entienda esta primera etapa de su vida. Kemp dice que si el abolengo intelectual y artístico cuenta para algo, se le puede llamar legítimamente un hijo de Florencia. Las aspiraciones que básicamente dominaron su carrera, afirma el historiador, habían sido concebidas allí por generaciones anteriores de pintores, escultores, arquitectos, ingenieros. En Florencia, el mismo Leonardo ha elogiado a pintores como Giotto, florentino de la segunda mitad del siglo XIII y la primera del siglo XIV, y también pintores como Masaccio, pintor de la primera mitad del siglo XV. No podemos olvidar, claro, al maestro de Leonardo, el Verrocchio, que también era florentino. Aquí tenemos otra imagen más clara del Verrocchio. En la tradición artística florentina, cabe mencionar a hombres anteriores también a Leonardo, aparte de los ya mencionados, como por ejemplo Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Venoso Gozzoli, Botticelli, tal vez suenan algunos nombres, Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi, Luca Signorelli, entre otros. Pero cada uno desarrolló el arte de la pintura distintamente, a su manera, lo mismo que Leonardo. En esta tradición artística cabe mencionar a León Battista Alberti, y lo tenemos, quien vinculó el arte de la pintura y el de la arquitectura con las artes liberales por medio de sus tratados. Leonardo deberá mucho a Alberti, sosteniendo siempre que dichos artes, la pintura, la estatuira, suponían una previa reflexión contemplativa, la teoría antes que la poiesis, si se quiere. En los talleres de más éxito de la época, afirma Kemp, acá tenemos de nuevo a León Battista Alberti, también tratado en el libro de Vasari, aquí está el historiador Martin Kemp. En los talleres de más éxito de la época, era costumbre que un maestro utilizara a los ayudantes como ejecutantes en mayor o menor grado. Entre estos ayudantes se contaban desde los discípulos más jóvenes, de alrededor de 12 años de edad, que realizaban las tareas de menor importancia, hasta veteranos artistas, capataces, entre comillas, que podían desempeñar un papel importante en la realización efectiva de las obras acabadas. En pintura, Verrocchio parece haber depositado una confianza inusitadamente grande en sus ayudantes. Ninguno de los productos salidos de su taller podemos estar seguros de que fuera pintado por el mismo maestro solo. Durante los años 70 del siglo XV, el taller tuvo la excepcional suerte de contar con el servicio de un grupo de jóvenes pintores tan extraordinariamente dotados como Perugino, el propio Leonardo o Lorenzo di Credi. Siempre con la presencia del maestro, eso sí. Podemos afirmar entonces que Leonardo en el taller frecuentó discípulos ya crecidos que de seguro estimularon su vocación. Y valer algo, lo menciono. El primer trabajo grande que tuvo en el taller del Verrocchio, Leonardo, siendo un joven discípulo, fue la linterna cupulina de Santa María del Fiore, la catedral que ya mostramos en Florencia. Linterna cupulina comenzada por el arquitecto Filippo Brunelleschi. Llegó, cuando falleció Brunelleschi, al taller del Verrocchio para que la finalizaran ellos. Ahí
Leonardo conoció el trabajo de la soldadura de cobre. Soldadura de cobre, perdón. Practicó haciendo algunas pequeñas esculturas de barro en el taller, por ejemplo. El mismo Verrocchio daba una gran importancia a la anatomía en el taller. Y después Leonardo trabajó en esto. Y parece haber dedicado la mayor parte de su potencial, Verrocchio, creativo, en la escultura. Pero en cuanto a cabeza visible de un gran taller, diseñó y supervisó la producción de obras en casi todos los medios posibles, incluida la metalistería, la terracota, la pintura, además de estatuas. Gran parte de la obra de su taller se llevó a cabo en respuesta a encargos de la familia Medici, los gobernantes de ese momento. Aquí tenemos a Lorenzo di Medici y a su mujer Clarissa Orsini. Los dejo con Lorenzo. Pasé rápido la imagen de Clarissa. También realizó Leonardo algunos dibujos en arquitectura, bonísimo geómetra, lo llama Vasari. Modelos, diseños, ¿de qué? Molinos, túneles, diques, edificios, puentes, mecanismos para levantar o mover grandes pesos, puertos. Él, cuando se presenta, ya mencionaremos al duque de Milán, Ludovico Sforza. Hay una carta que tenía planeado leerla, no la voy a leer, pero búsquenla, se encuentra en internet, y es una carta en la cual Leonardo se recomienda él a sí mismo, al duque de Milán, diciendo que puede hacer grandes cosas que ha estudiado, no las ha hecho, tiene diseño solamente, de mover, por ejemplo, grandes fuertes y sacarlos velozmente, que sean movibles, ¿no? O hacer grandes bombarderos, ya le mostraré una imagen, cañones, ¿no? Hasta pensó Leonardo en el río Arno y en una manera de comunicarlo por el canal de Pisa con Florencia. Y dibujos de esa temática hay ejemplos en cada una de las etapas de su vida, ¿eh? A veces dando más interés a ciertos temas que a otros, eso sí. Algo importante. Sobre el taller del Verrocchio, dice Hohenstadt, que los aprendices que allí pasaban obtuvieron una formación muy variada, cuyo punto esencial, sin embargo, siempre era el dibujo. Y Leonardo es, ante todo, dibujante. Ante todo, dibujante. Su obra es máximamente y mayoritariamente dibujo. Sobre el dibujo nos dice un autor, Giovio, que hasta que los alumnos no cumplían los 20 años, Leonardo les prohibía completamente trabajar con pinceles y colores y solamente les permitía trabajar con lápiz. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, hermoso ejemplo, de un paisaje dibujado por Leonardo. Allá arriba dice, escrito al revés, de derecha a izquierda. Leonardo era totalmente zurdo y se tiene que ver al espejo para leer bien esta escritura. Dice, hoy, día de Santa María de las Nieves, 5 de agosto de 1473. La formación inicial de Leonardo concluyó en junio, lo tienen en el itinerario, me parece que no, pero cabe anotarlo, en junio de 1472, a los 20 años de edad, cuando se le presentó por primera vez el cobro de su cuota de ingreso en la Compañía de San Lucas. En ese año, entonces, es en el cual aparece matriculado como pintor. Año en el que tuvo la posibilidad de establecerse de manera independiente, aunque vivió 4 años más en el taller del Verrocchio, hasta 1476, es decir, hasta los 24 años. Algo sobre la Compañía de San Lucas. Ya se mencionó en el curso anterior sobre la universidad, pero hay que decirlo. La Compañía de San Lucas es una más en el vasto mundo de las corporaciones de oficios, enormemente difundidas aquellos días en la cristiandad europea, desde los siglos XI y XII. Estas corporaciones de oficios surgieron de las cofradías, asociaciones de fieles, generalmente de un oficio común, en este caso pintores, y con un santo patrono, en este caso San Lucas,
que haya tenido cierta relación con el oficio. Por ejemplo, los carpinteros eligiendo como santo patrono a San José, por ejemplo. Acá les muestro una pintura de Vasari ya, dibujando, un dibujo más que pintura. San Lucas pintando a la Virgen María. Por ejemplo, ya que la compañía se llama Compañía de San Lucas, venía bien mostrar esta imagen. No es un dibujo de Leonardo, insisto, sino de su primer biógrafo, Vasari. En estas corporaciones de oficios se encargaron del cuidado y cultivo de los distintos oficios y artes, con leyes y reglamentaciones estrictas, donde se dio además esa riquísima y bellísima relación maestro-discípulo, maestro-aprendiz, que la vivió Leonardo, ¿no? Las corporaciones de oficios, al igual que importantes familias, al menos en Florencia, tenían gran relación con el complejo institucional gubernativo de la República. Recordemos que los Medici pertenecen a la corporación de los banqueros, lo mismo que sus enemigos, los Pacci, quienes, en una conjura, los Pacci, también banqueros, en el año 1478 asesinaron al hermano menor de Lorenzo, aquí Clarisa de nuevo su mujer, el hermano menor, Giuliano di Medici. Los Pacci asesinaron a Giuliano de Medici. Aquí tenemos un dibujo de Leonardo, uno de los asesinos de Giuliano, ahorcado, ¿no? En los ventanales del Palacio de Gobierno, como escarmiento, ¿no? Como dato curioso, en este periodo de la vida de Leonardo, de su reciente matriculación como pintor, en el año 1473, durante el pontificado de Sixto IV, comenzó la restauración de la Capilla Sixtina, que le debe su nombre, ¿no? Sixto, Sixtina. Fue él también quien instituyó la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María el 8 de diciembre, Sixto IV. Afirman los biógrafos que es de estos años, ya matriculado, pero viviendo en el taller de su maestro, la obra El Bautismo de Cristo. Y, según dicen los autores, es una obra del Verrocchio, y Leonardo solo pintó a este ángel que está de espaldas. Vale la pena mostrar aquí al Espíritu Santo, ya que mañana es Pentecostés, ¿no? Allí como paloma. Es bellísima, pero ya va a haber clases por esto, que traten esto. Dice Vasari, ¿no?, que pintó ese ángel, que estaba mucho mejor que las figuras de André, y esto fue causa de que el maestro no quiso nunca más tocar los colores, mortificado de que un muchacho supiese más que él. Estando en el taller también, en un cartón dibujó a nuestros primeros padres pecando en el paraíso. Aquí tenemos otra imagen, no nos ha llegado, pero otra imagen bíblica, ¿no? El bautismo de Cristo, el pecado de Adán y Eva. Era un cartón para después pintarlo en un tejido de Flandes y llevarlo al rey de Portugal, pero no se concretó eso. De esta época también datan obras conocidas como la Anunciación, otra temática bíblica, la Madonna Dreyfus, la Madonna del Clavel, estas dos son de atribución discutida. Aquí tenemos la Madonna Dreyfus, la Madonna del Clavel y la Anunciación, hermosa. Le damos cierto zoom, no mucho más. Es hermosísima, casi mi preferida. Quiero mostrar también un detalle, porque él es dibujante, dije, y antes de pintar tiene que dibujar, y él tiene que saber qué dibujar y cómo dibujarlo según la posición del cuerpo. Lo que acabo de mostrar es la manga del ángel. La manga del ángel en la siguiente imagen, ¿no? Aquí esto no tiene que ver con esa pintura, pero, de nuevo, dibujar. ¿Cómo dibujar las manos?
¿Cómo dibujar la posición de las manos según lo que está haciendo la persona que quiero dibujar? Había en aquel ingenio infuso tanta gracia de Dios, dice Vasari, y una reflexión tan profunda donde concordaban inteligencia y memoria, y con el dibujo de sus manos sabía expresar de tal modo su pensamiento que con sus razonamientos vencía y con sus conceptos confundía a todo gallardo ingenio. Bien se puede entender que Leonardo, por su inteligencia del arte, comenzó muchas cosas y no acabó ninguna, pues le parecía que la mano no podía alcanzar la perfección del arte en las cosas que imaginaba, porque se formaba en su idea tan sutiles dificultades y tan maravillosas que con las manos no se podría expresar jamás en toda su excelencia. Está bien explicado el pensamiento de Leonardo y su actitud en sus obras. Es por esto que de muchas obras suyas tenemos solo cartones o pinturas inconclusas, o sin pintar. Y tantas fueron sus divagaciones que, filosofando de las cosas naturales, llegó a entender las propiedades de las hierbas, observó el movimiento del cielo, el curso de la luna y todos los traslados del sol, dice Vasari, ¿no? Aquel cerebro no cesaba nunca de inventar, dice. De todos estos pensamientos y fatigas se hallan esparcidos muchísimos dibujos por las casas de nuestros artífices, y yo he visto muchos, dice Vasari. Entre estos modelos y dibujos había uno con el cual quería demostrar, y esto nos pinta la personalidad del personaje, demostrar a muchos ciudadanos ingeniosos que entonces gobernaban Florencia, poder levantar el templo de San Juan de aquella ciudad sin arruinarlo y ponerle debajo escaleras, y con tan fuertes razones los persuadía que parecía posible, aunque todos, cuando él se había ido, comprendiesen por sí mismos la imposibilidad de aquella empresa. No se podía, por supuesto, levantar un templo, ponerle escalera y sin arruinarlo. Es como lo que pretendía después el rey de Francia, con la última escena de Leonardo, mandar arquitectos para sacar la pared y que no se arruine la pintura, ¿no? Imposible. Y llevársela a Francia, no se puede. Bueno, del año 1479 data el comienzo de la adoración de los magos, que es una obra inconclusa. Esto era para el monasterio de San Donato en Scopeto. Aquí tenemos un boceto de la adoración de los magos. Dibujo, siempre, antes. Otro boceto. Este ya tiene tal vez más parecido y relación con el boceto más conocido, que es el que quedó inconcluso, sin pintar, que ya será comentado en clases siguientes. Tiene muchísimos detalles. La adoración de los magos. Esto era para, dijimos, el monasterio de San Donato en Scopeto, un monasterio agustino, hay que decirlo eso, en el cual trabajaba su padre. Le consiguió ahí pintar, aunque no la completó. De esta época también datan otras obras terminadas, por ejemplo, San Jerónimo Penitente, el león aquí abajo, con San Jerónimo. Leonardo, también por no producir obras conclusas, terminó marchándose, como lo tienen ahí en el itinerario, a Milán, al ducado de Milán, en el año 1482, y comienza ahí el período milanés de su vida. Entonces tenemos 30 años en la República de Florencia, ¿no? Primero vive en el pueblo de Vinci, después en la ciudad de Florencia, entre el 52 y el 82. ¿Lo tienen ahí? En el 82 pasa al ducado de Milán y allí vivirá hasta 1499. Ya mostraremos. En relación a esta mudanza, tiene 30 años, Leonardo. Se dice que Lorenzo di Medici lo envió como emisario artístico, accediendo a la demanda del duque de Milán, Ludovico Sforza, ya lo mostraremos, quien le pedía un artista. Otra razón probable sería afirmar que Leonardo consideraba que Milán le ofrecía condiciones más favorables para el despliegue
de sus talentos en Florencia. El historiador Kemp nos habla de un complejo compuesto de insatisfacciones presentes, por no terminar sus obras, y expectativas futuras, sobre todo para estudiar. Directa o indirectamente, Leonardo tal vez contaba con cierto grado de apoyo por parte de los Medici, pero el Palacio de los Medici en la ciudad y las villas en las afueras de la ciudad de Florencia nunca produjeron una corte equivalente a la del Gran Castillo de Milán. Este castillo y otras propiedades ducales, en el Ducado de Milán, tenían y daban una gran cantidad de funcionarios, secretarios, militares, ojeadores, escritores, músicos, cantantes, reunían maestros de bailes, artistas, artesanos, criados, un mundo en el cual podría haber más posibilidad de trabajo para Leonardo. Pero no solo trabajo, insisto. Florencia seguía siendo una república y la mayoría de los artistas operaban sobre la base tradicional de la remuneración por bienes suministrados o servicios prestados. La corte de Milán, en cambio, reunía una serie de artistas como pintores, insisto, escultores, dibujantes, cantores, músicos, poetas, literatos, que realizaban labores a pedido de los príncipes. Y Leonardo podría ser uno de ellos. Por otro lado, no parece suficiente razón afirmar que el incidente vivido por Leonardo en 1476 fue crucial para el abandono de Florencia. ¿Qué pasó en ese año? Fue acusado de sodomía en 1476 junto a otras personas, pero fue absuelto velocísimamente. Y era penada la sodomía. Si fue absuelto velozmente, aparte también por un contrincante, fue acusado, un contrincante de otro taller, nos da razones para dudar de si era una acusación válida, cierta, ¿no? Por otro lado, tampoco nos da este juicio, insisto, fue absuelto rápidamente, no nos da pie para afirmar, como lo hacen muchísimos historiadores, que él era homosexual. No da pie, por más que no se haya casado nunca y no haya tenido hijos, que no sepamos nosotros, por supuesto, pero no nos da pie. No podemos afirmar que era homosexual. De ahí después aparecen las teorías psicologistas que llenan páginas de su libro, ¿no? Pero sería en esa Florencia, ausentándose Leonardo, que en los años 90 ocurrirían los dramáticos y trágicos hechos del Domenico Girolamo Savonarola. Cabe mencionar esto porque tanto ese caso como el descubrimiento y después conquista de las Indias y evangelización, que son contemporáneos, ocurridos en la misma época, insisto, suelen ser caballos de batalla de la leyenda negra. Este caso también de la leyenda negra anti-eclesiástica y anti-española. Les recomiendo la lectura de Ricardo García Villoslada y de Bernardino Llorca para entender la actitud de este fraile en Florencia, este fraile dominico, de rebeldía, de insistencia en sus afirmaciones pseudoproféticas y de su sobre todo rebeldía contra la autoridad pontificia, sobre todo, y de su reformismo vicioso en el sentido de que querían señorarse del gobierno de Florencia y desde allí reformar la ciudad como si fuera todo un convento. No se puede. La lectura de Villoslada y Llorca que les recomiendo es el tercer tomo de la historia de la Iglesia, de la editorial Bach, ¿no? En Milán, donde Leonardo vivió 17 años, esto nos da 30 años más 17, 47 años, hasta que dejó Milán, el inventario de sus obras ya contiene indicios de la expansión y proliferación de estudios que devoraron buena parte del tiempo que un pintor más ortodoxo empleaba para la producción de obras acabadas. Estudio antes que la poiesis, antes que hacer, reflexionar, contemplar, estudiar. Lo que necesitaba era
un alto grado de apoyo financiero, y eso se lo da el duque de Milán, para realizar una gran diversidad de actividades y las menos ataduras posibles. Precisaba de un puesto remunerado que le dejara margen para la improvisación intelectual, y eso parecía hallarse en Milán. Aquí tenemos a Leonardo, aquí tenemos a Milán, la ciudad amurallada, por donde pasa la flechita, está la muralla de la ciudad. Allí podemos hacer zoom, la catedral de Milán. Aquí en medio, el edificio más alto, como debe ser. La Corte Vecchia, donde hoy hay un palacio real, esto era un palacio ducal. Aquí es donde vivió Leonardo en este periodo y donde trabajó. Después tenemos el palacio de los Sforza, el duque de Milán, Ludovico Sforza, que traspasa, está en medio de la muralla, ¿no? Hay más imágenes. La ciudad amurallada, si siguen la flechita, aquí tenemos el palacio de los Sforza y este conjunto de edificios que está acá lo muestra en la siguiente imagen. Aquí tenemos la catedral y la Corte Vecchia donde vivió y trabajó Leonardo en este momento. La catedral, una foto del siglo XX, allá el Palacio Real, el Palacio de los Sforza de frente, aquí de costado la torre, el Palacio de los Sforza en su interior, desde arriba, desde el exterior, enorme. El duque, Ludovico Sforza, apodado el Moro. Ludovico el Moro, cuyo gobierno en el ducado de Milán había comenzado en 1480, cuando Leonardo estaba en Florencia. Encomendó a Leonardo en 1485 ya su primer trabajo, que fue la estatua ecuestre. Ahora la mostramos. Una afirmación de Hohenstadt, ¿no? En Ludovico, Leonardo encontró un protector generoso, para quien realizó un gran número de encargos, como artista de la corte, cosa que no había en Florencia. No solamente hacía de pintor y escultor, sino que también se dedicaba a llevar a cabo proyectos militares, arquitectónicos. Se le encargaban incluso trabajos artísticos de la más diversa índole, como proyectos de decorados para realizar representaciones teatrales o escenarios en fiestas dentro de la corte, por ejemplo. Aquí les quiero mostrar un esbozo de lo que sería la estatua ecuestre. El caballo de los Sforza. Claro, estas imágenes las tengo antes porque no les voy a leer, como dije al principio, la carta de presentación y, digamos, de autoensalzado que se hace Leonardo de los trabajos que puede hacer para el duque. Aquí tenemos una máquina de guerra, ¿no? Obviamente, acá tenemos las personas descuartizadas, ¿no? Los caballos llevando las cuchillas, y un diseño malo, ¿no? Porque el caballo acá puede ser decapitado totalmente. No se puede aplicar eso. La escritura, siempre los dibujos están acompañados de anotaciones suyas y eso es hermoso. Siempre escritas al revés. Acá tenemos un cañón enorme, ¿no? Dibujado por Leonardo. Fíjense el tamaño de las personas y el tamaño del cañón, ¿no? Eso ya para siglos posteriores. Lo que algunos suelen llamar un automóvil, esto es muy pretencioso y ridículo, en mi opinión, llamarlo automóvil, aquí arriba, no vale la pena detenerse. Una máquina que pretendía Leonardo llamarla voladora, ¿no? Allá tenemos arriba las hélices, que es lo que se ve, pero en más detalle, una persona adentro pedaleando, ¿no? Como fuelles parecieran ser, que supuestamente le darían vuelo a la máquina. No podría ser realizada. Acá tenemos un puente, ¿no?
también anotaciones. El caballo de los Sforza. No fue concluido este caballo, aunque sí diseñó un molde que luego mandó a hacer, para después hacer un modelo de la estatua en arcilla y mostrar cómo iba a ser. Pero ese modelo no duró más de 8 años y fue destruido. Algo cierto es que el caballo y caballero, el caballero que iba a estar sobre este caballo, una estatua de cobre debía ser, de bronce, perdón, el caballero iba a ser el padre de Ludovico el Moro, el duque, Francisco, primer duque de la familia de los Sforza en Milán. Era un caballo que iba a pesar 100.000 libras y no había para tanto en Milán, ni tanto capital ni tanto material. En relación a esto, ¿no? Un par de datos en el orden de su estudiosidad de Leonardo. Pensar el caballo le llevó a estudiar la anatomía de dicho animal, desde la cual pasó a la anatomía humana, campo en el cual frecuentó al famoso médico Marcantonio de la Torre, profesor de anatomía en las universidades de Pavía y de Padua, en Venecia, a quien el mismo Leonardo contribuyó con sus dibujos. Primero acá, con la anatomía del caballo, dibujar el caballo, que le servirá para una obra posterior. Pinta mucho el caballo, lo mismo que las aves. Aquí tenemos la anatomía humana, las partes, los tendones, ¿no? Los músculos, huesos, las venas. Trabajos con los cuales ayudó a este Marcantonio de la Torre. Trabajaron juntos con la disección de cadáveres. En la corte de los Sforza también frecuentó al fraile franciscano Luca Pacioli, matemático oriundo de San Sepolcro, hacia el este de Florencia, y ambos también se influyeron. Pacioli lo demuestra en su Tratado de la Divina Proporción, elogiando la Última Cena de Leonardo, por ejemplo. Un tratado compuesto en 1498, pero publicado en 1506. Vale señalar que Leonardo necesitó de personajes que estuvieran cercanos a la corte y que supieran latín para ayudarlo a él, ¿no? Lengua que ya dijimos no manejaba. No conocemos el acuerdo comercial original del duque de Milán, pero sí podemos estar seguros de que se estipulaba cierto salario regular como uno de los, entre comillas, stipendiati de la corte, al menos hasta finales de los años 90, cuando tuvo que elevar Leonardo al duque de Milán una petición de pago de 2 años atrasados. Parece que Ludovico estaba falto de dinero debido a sus problemas político-militares y le pagó en especie, donando a Leonardo un viñedo en las afueras de Milán. Pero eso ya ocurriría al finalizar esa etapa de Leonardo en Milán, finales de los años 90. De esta época también es la Virgen de las Rocas, este periodo en la vida de Leonardo, en Milán. El caballo de los Sforza, la Virgen de las Rocas, que ya será comentada. Pasémosla. Pero él no cumple, ¿eh? Él tenía que pintar un par de Sin embargo, un pequeño Juan que no formaba parte del contrato, aparece aquí. Los cofrades no se vinieron a pagar 300 florines que pedía el artista y al final la obra no terminó quedando para ellos. Era para la capilla de San Francisco Grande de Milán, esta obra, con los frailes franciscanos, obviamente, ¿no? No terminó quedando para ellos, aunque sí fue concluida. Tenemos también de esta época la Dama del Arminio, la Madonna Lita, que a algunos no se le atribuyen a Leonardo, es de dudosa, pareciera. El retrato de un músico, la Belle Ferronnier, la Última Cena. Sobre esto podemos leer un poco. Esta obra estaría en el refectorio del convento de Santa María de las Gracias, fundación nueva para los dominicos,
patrocinada por el mismo duque de Milán. Fíjense, ¿no? Los Médici también habían contribuido para San Miniato al Monte. Acá el duque de Milán contribuye a los dominicos, ¿no? El gobernante que se preocupa por eso. La pintura progresaba lentamente. Leonardo, como en todas sus creaciones, muy de antemano y hasta durante la ejecución, no paraba de hacer croquis y dibujos para caracterizar a los personajes. Cuentan un historiador: tenía por costumbre, y yo pude observarlo muchas veces, de subir al andamio al amanecer y quedar allí plantado, sin descanso, hasta última hora de la tarde, olvidándose de comer y de beber. En ocasiones se pasaba 3 o 4 días sin pintar, solo contemplando las figuras que había de hacer. En ocasiones que había ya creado, yo he visto también lo que parecía caso de simpleza o excentricidad salir de su taller en la Corte Vecchia, donde estaba modelando su monumental estatua ecuestre. Trabajaba las dos cosas al mismo tiempo. Y en la hora más calurosa del día, irse derecho al convento de los dominicos, donde pintaba el cenáculo, tomar los pinceles, dar 2 o 3 toques a una de las figuras y marcharse sin entretenerse. Iba de a poco Leonardo. El mismo Leonardo nos dice: es útil al artista reposar en la mente, por la noche, las cosas que ha estudiado o pensado durante el día, en la cama, en la quietud de las horas nocturnas. Es bueno trazar con la imaginación los contornos de las figuras que reclaman más estudio. Entonces las imágenes de los objetos se vivifican y la impresión se hace más fuerte y permanente. La anécdota que nos pinta el temperamento de Leonardo, la siguiente. El prior del convento no podía comprender que el artista permaneciera a veces medio absorto delante de su obra sin dar una pincelada, y hubiera querido obligarle a trabajar como los jardineros en el huerto. Viendo que sus quejas no hacían impresión, fue a quejarse al duque, quien hizo venir a Leonardo para pedirle que acelerara su trabajo y le evitara las importunidades del prior. Leonardo explicó que los hombres de su genio a veces producen más cuando trabajan menos, por tener la mente ocupada en precisar ideas que acababan por resolverse en forma y expresión. Además, informó al duque que carecía de modelos para las figuras del Salvador y de Judas, que para la del primero ya desconfiaba aquí en la tierra encontrar nada que pudiera personificar la belleza celestial y la divinidad encarnada. En cuanto a la segunda cabeza, la de Judas, también temía que no fuera posible encontrar a nadie que, habiendo recibido tantos beneficios del Señor como él, poseyera un corazón tan depravado para hacerle traición. Añadió Leonardo que si, continuando su esfuerzo, no podía encontrarlo, tendría que poner como la cara de Judas el retrato del impertinente y quisquilloso prior del convento. En relación a esta obra, se puede mostrar, bueno, acá tenemos bocetos del cenáculo, acá está tratando la circunferencia y allá arriba también boceta la última cena. Aquí tenemos Santa María de las Gracias, fuera de la ciudad, si no me equivoco, la obra y un dominico contemplándola desde abajo. Esta imagen les quería mostrar, es un dibujo de Leonardo, un esbozo arquitectónico, y acá arriba, en relación a la última cena, Santiago el Mayor, el apóstol. Recordemos, insisto, que él es contemporáneo al descubrimiento de América por parte de la corona de Castilla, y nuestro Señor Jesucristo a Santiago el Mayor le dio a España para evangelizar, y por lo tanto entonces le dio Castilla y por lo tanto los reinos de Indias. Eso tenemos que recordarlo. En este sentido, Argentina es auténticamente santiagueña, con mayúsculas.
aquí tenemos, en 1490 tuvo como discípulo y ayudante al joven Salai, uno de sus discípulos más queridos por él, que también está en el testamento, le deja pertenencias suyas, incluso unos territorios en Milán le deja por testamento. Lo conoció más o menos a los 10 años de edad. En 1491, por otro lado, tomó a Boltrafio como discípulo. Sigamos. Finaliza esta etapa y comienza el último periodo de 20 años itinerante, de ciudad en ciudad, como lo tienen ahí, en el esquema. ¿Por qué? Ya les mencioné el enfrentamiento entre la corona francesa y la corona de Aragón, en Nápoles, Sicilia, pero también Francia tiene sus pretensiones en los estados del norte de Italia y termina invadiendo el rey Luis XII el ducado de Milán, que ya lo menciona, ya lo mostramos, estaba al norte, oeste si se quiere. Luis XII de Francia terminó apresando a Ludovico el Moro. Ludovico fallecería en 1508. Y ahí Leonardo pierde a su mecenas, ¿no? Al que lo protegía y que le daba trabajos. Antes de pasar a lo que podríamos llamar este último periodo, podríamos mencionar a los papas Inocencio VIII y al papa Alejandro VI. Este último, justamente, descubrimiento de América, es el de las bulas papales y el de las bulas de demarcación entre los reinos de Castilla y Portugal. Aquí tenemos a Isabel d'Este, casada con Francisco II de Gonzaga. Francisco II de Gonzaga era el marqués de Mantua. Ella, Isabel d'Este, era hermana de Beatriz d'Este, que era la esposa de Ludovico el Moro. Y por eso él intenta ir primero al marquesado de Mantua, Leonardo. Como dice ahí, intenta después, en el mismo año 1500, pasar por la Serenísima República de Venecia, después por Roma, y terminará volviendo a Florencia, ¿no? Aquí tenemos un dibujo de Leonardo que dicen que es Isabel d'Este. Volvió Leonardo a Florencia, donde halló que los religiosos de los servitas habían encargado a Felipe Lippi las obras del retablo del altar mayor de la Anunciación en Florencia, y Leonardo dijo que de buen grado hubiera hecho una obra semejante. Al saberlo, Felipe, como gentil persona que era, renunció a su obra y se la dejó a Leonardo. De aquí salió la obra Santa Ana, la Virgen y el Niño, y un cordero. De esto pintó y también dibujó mucho Leonardo. Aquí, de nuevo, hay que practicar. Y si ustedes ven la posición, los pies de la Virgen María, ahí en medio, aquí la tenemos dibujado, un boceto ya, que no está con un cordero, sino al niño bendiciendo a San Juan Bautista. San Juan Bautista, que es el patrono del señorío de Florencia, que también lo pintará más adelante. Otro dibujo, más imperfecto, si se quiere, el niño abrazando el cordero. Pintó mucho de esto, dibujó principalmente esto. Esto puede explicarse a través de unos datos que nos brinda el historiador Hohenstatt, solo ahí lo encontré. Durante los últimos 25 años del siglo XV, el culto a Santa Ana recibió un impulso adicional por parte de la Iglesia cuando Sixto IV decidió ofrecer indultos solamente si se oraba ante un cuadro de Santa Ana, la Madre de la Virgen, ¿no? Alejandro VI, que ya lo mostramos recién, hizo de la oración a Santa Ana la causa de 10.000 años de indulgencias para pecados capitales y 20.000 años para pecados menores. De esta nueva etapa florentina también se le suele ser datada la Virgen del Uso, ¿no? O Virgen de la Rueca, hacia el año 1501. En 1502 cumple 50 años de edad.
la Virgen de la Rueca y un dibujo previo o un boceto experimental. Aquí tenemos a César Borgia. En Florencia hizo contacto con César Borgia, llamado el Valentino, porque había sido arzobispo de Valencia, en España, aunque luego abandonó la carrera eclesiástica antes de ser ordenado. Por eso, como aliado de Francia, al ducado que se fundó en el Delfinado, en el sudeste de Francia, se lo llamó Ducado de Valentinois, ducado que se le dio a César Borgia. ¿Quién era este? El hijo de Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. Aquí está. Rodrigo había engendrado a su hijo antes de ser sacerdote. El primer sumo pontífice de la familia, sin embargo, había sido Alfonso de Borja, que se llamó Calixto III. Por ejemplo, este, que fue papa durante la niñez de Leonardo, declaró inocente a Santa Juana de Arco, ¿no?, de los cargos por los cuales se le habían acusado. Volvamos al Valentino. Comprendió la calidad del talento de Leonardo y le encargó a Leonardo la realización de distintos planos, nombrándolo su arquitecto personal y hasta recomendándolo a sus capitanes y aliados. Esto, claro, en alianza con Luis XII. César estaba aliado con Luis XII de Francia, que había invadido el ducado de Milán, del cual él había partido, Leonardo. Trabajando para César Borgia, Leonardo estuvo inspeccionando las defensas de sus dominios, ya mostré las ciudades subrayadas en un mapa, por lo que anduvo de viaje en viaje, principalmente en la Romagna, hasta que en 1503 murió el Papa Borgia, y César, como hijo suyo, perdió influencia política sufriendo los cambios de alianzas. En esas ciudades, César estuvo al servicio de su padre, el sumo pontífice, cuyo propósito era pacificar esa región de Italia dependiente de los estados pontificios y terminar con las querellas entre familias. Acá yo había mostrado recién a Miguel Ángel. Simplemente digo que se le dio en la sala del Consejo del Palacio de Florencia, tanto a Miguel Ángel como a Leonardo, la orden de que pintaran batallas importantes de Florencia, de la historia de Florencia. Ninguno de los dos concluyó la obra. Esta es la batalla de Anghiari, que no es un dibujo realizado por Leonardo, sino por un flamenco del siglo XVII. Esta batalla, también importante en la historia de Florencia, lo lleva de nuevo a dibujar. Hombres combatiendo a caballo, ¿no? El caballo siempre. De esta época también es la Mona Lisa. Antes de continuar, la obra de la batalla de Anghiari también es una obra inconclusa. Leonardo, experimentando, arruinó la obra. No se la pudo pintar y la arruinó por experimentar. No voy a leerles la anécdota, pero está bien relatado, por ejemplo, en la Summa Artis de Spasa Calpe. De esta época también es la Mona Lisa del Giocondo. Mona es abreviatura de Madonna, ¿no? La señora del Giocondo. Bueno, también pinta. ¿Qué más pinta? San Juan Bautista en el desierto. Aquí tenemos un esbozo. San Juan Bautista solo, no en el desierto. Aquí tenemos a Melzi, uno de sus discípulos más importantes y más queridos por él, lo acompañó en el lecho de muerte, ¿no? Vasari dice que el rey de Francia estuvo en el lecho de muerte de Leonardo, pero no, parece no ser así. Según Martin Kemp, da pruebas de que no fue así, de hecho. Aquí tenemos a Julio II, sucesor de Alejandro VI, que fue sumo pontífice entre 1503 y 1513. En 1513 es nombrado sumo pontífice León X, el último papa durante la vida de Leonardo, que después terminó condenando las herejías de Lutero.
Este era Giovanni di Medici, hijo de Lorenzo de Medici, y por eso es que se muda a Roma, para probar suerte, digamos. Es protegido en Roma por el hermano de este sumo pontífice, también hijo de Lorenzo el Magnífico, Giuliano di Medici. Pero acá en Roma tuvo bastantes competencias, estaba Rafael, estaba Miguel Ángel, y no se terminó quedando acá. Él se hospedó, Giovanni lo hospedó a Leonardo en la residencia en el Belvedere, de la cual solo cuento una anécdota. Se dice que en un pedido Leonardo empezó a experimentar con resinas, aceites, ceras, yeso y cal, y de tal manera que el Papa, al ver su estudio laboratorio, exclamó: «Vaya, este hombre no hará nada, porque antes de empezar ya estudia la manera de acabar la pintura». Leonardo se terminará yendo de Roma. Aquí tenemos a Rafael, ¿no? Y a Francisco I de Francia, que es quien se lo llevará a Leonardo en, ¿qué año? Dijimos, en 1515, estará entre 1513 y 1515 en Roma, ya pasó por Milán, terminará viviendo en Amboise los últimos 3 años de su vida. Francisco I lo conoció en una reunión con León X, y en Francia, en Amboise, en el centro de Francia, Leonardo se dedicó principalmente al descanso, al retiro y sobre todo al dibujo, ¿no? Ya se verán algunos dibujos de su época en clases posteriores. Finalmente, dice Vasari, llegado a viejo, estuvo enfermo muchos meses y viéndose cercano a la muerte, se quiso informar diligentemente acerca de las cosas católicas y del buen camino y santa religión cristiana, y después de confesarse y arrepentirse con muchos llantos, aunque no podía tenerse en pie, sosteniéndose en los brazos de sus amigos y sirvientes, quiso tomar devotamente el Santísimo Sacramento fuera de la cama. Algo importante de su testamento, que es de 1518 con un añadido en 1519, año en el cual muere, es que al principio entrega su alma a nuestro Señor, a la Santísima Virgen María, a San Miguel y a los santos del paraíso. Y pide en 2 iglesias cercanas a Amboise, que son las iglesias de San Florentino y San Dionisio, pide la treintena de misas gregorianas 2 veces, dejando capital para dichas misas, ¿no? Pagando las velas que se usen en las misas por él, ¿no? En el testamento también pide que a su cadáver, y deja el dinero, ¿no? A su cadáver lo acompañen pobres con antorchas, ¿no? Transportando el cuerpo. Él terminará siendo, bueno, esta es la residencia donde vivió en Amboise, ¿no? Cerca de Amboise. Residencia señorial, es hermoso. Este es el castillo de Amboise, el castillo de Amboise de costado, la capillita de San Huberto, donde está sepultado, pequeña pero hermosa capilla, que se ve que está en una altura, cerca del castillo. Aquí tenemos al constructor, a quien mandó a construir la capilla, Carlos VIII, contemporáneo a Leonardo. La sepultura de Leonardo dentro de la capilla, ¿no? A Francisco Melzi lo quería mostrar de nuevo porque, insisto, él lo acompañó hasta el lecho de muerte e incluso Leonardo lo llamó, lo proclamó por medio del testamento y del notario, con la presencia del notario, el albacea testamentario. Él tenía que hacerse cargo de que sus últimas voluntades fueran llevadas a cabo. Lo mismo que el hecho de que Leonardo por testamento dejara sus pertenencias también a sus sirvientes. Termino leyendo a Vasari, ¿no? Sé bien que pasé por alto la etapa en Milán, pero también fue itinerante, la segunda etapa en Milán. Dice Vasari: la pérdida de Leonardo fue muy llorada por todos cuantos le habían conocido,
pues no había existido persona que hiciese tanto honor a la pintura. Con el esplendor de su continente, que era bellísimo, serenaba todos los ánimos entristecidos y con las palabras prevenía toda mala intención. Con su fuerza corporal contenía toda violenta furia y con la diestra solo torcía el hierro de una argolla de pared y de una herradura como si fuese un plomo. Con su liberalidad albergaba y mantenía a todo amigo suyo, pobre y rico, con tal de que tuviese talento y virtud. Ornaba y honraba con todas sus acciones la más despreciada y despojada residencia, por lo que Florencia recibió grandísimo don con el nacimiento de Leonardo y pérdida más que infinita con su muerte. Nada más.